con mi hermano Nelson. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si se lo va a dar, dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Que se oiga que hay un pueblo agradecido, un pueblo que le alaba, un pueblo que le glorifica. Aleluya. Dios le bendiga en grande manera. Aleluya. Es un privilegio hermoso poder estar en la casa del Señor, ya que Dios es grande en misericordia, es grande en bondad. Él es el único que nos puede ayudar y puede sacar adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, ya que ha estado un culto precioso, un culto hermoso, donde hemos podido adorar y glorificar al Rey. Aleluya. Así Dios pueda bendecir a cada uno de los presentes. Aleluya. Gloria a Dios. Nos alegramos que, aleluya, que estamos todos unidos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Gloria y honra al Señor. Aleluya. ¿Cuánto le alaba? Amén, aleluya. ¿Cuánto le glorifica en esta hora? Aleluya. Gloria y honra al Señor. Aleluya. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 21, su versículo 7. Vamos a empezar a leer en adelante. Aleluya. Gloria y honra al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 7 en adelante. Aleluya. Gloria y honra al Señor. Aleluya. Gloria, gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, la cual ella había tenido de Saúl, Armonit y Mefiboset, y ahí a 5 hijos de Milcal, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Ariel, hijo de Erzelía, Meonalita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Had, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Puede sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos acá un juicio y la actitud de una mujer acerca de ese juicio. Aleluya. Ya que fue un juicio porque fue un quebrantamiento de un pacto que había entre estos dos pueblos. Aleluya. Y pues Saúl quebrantó ese pacto al ir contra los gabaonitas y quererlos exterminar en tiempo de paz con ellos. Aleluya. Y no era que simplemente era tiempo de paz con ellos, sino que había un pacto, un juramento entre gabaonitas e Israel, de que ellos serían los que irían al campo a leñar, a tener agua. Cuando había alguna sequía, eran los que encargados de ir a cualquier arroyo a buscar agua para traerle al pueblo. Aleluya. Y ese era el pacto que se iba hecho. Gloria a Dios. Y cuando viene una sequía a Israel, aleluya, el tiempo, la escritura no lo establece claramente en qué tiempo fue exactamente del reinado de el rey David, pero sí dice que hubo 3 años de sequía. Y cuando, aleluya, ya iba en el 3er año,
David se empieza a preocupar. Creo que un poco lenta la reacción del rey, porque 3 años es bastante tiempo. Aleluya. Pero él se empieza a preocupar y empieza a buscar de Dios y a decirle qué está pasando. Aleluya. Y Dios es el que le revela que la causa por la que Saúl mató a los gabaonitas, aleluya, que está esta sequía. ¿Por qué? Porque delante de Dios era algo grave que había sucedido, porque se iba quebrantado un pacto jurado por el nombre de Dios. Aleluya. Era un pacto que se iba sellado delante de Dios, y los gabaonitas iban respetados ese pacto. Hasta ese momento no iban quebrantado ese pacto. Aleluya. Y me llama la atención que ahora tienen la oportunidad de salir de esa servidumbre, de salir de ese problema que tenían, de que tenían ellos que buscar la leña, tenían que buscar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque David, cuando Dios le revela que es por causa de ellos la sequía, él los manda a llamar y les pregunta: ¿qué puedo hacer para que este mal sea apartado de nosotros? ¿Qué pedís vosotros para ser restaurados nuevamente? Aleluya. Ellos bien pudieron decir: si Saúl rompió el pacto, queremos quedar libres de ese pacto. Sí, porque se le preguntó: ¿qué quieren? ¿Qué quieren que se les haga? Muchas veces los que decimos que no están tan dentro de la obra, los que ponemos tal vez por menos, conocen más de la obra que los meros líderes que muchas veces están dirigiendo al pueblo. ¿Cuánto le alaba? Y usted mira, ¿cómo así? Aleluya. ¿Quién estaba dirigiendo al pueblo antes de David? ¿Quién quebrantó el pacto? Aleluya. Ahora se les pregunta a ellos: ¿qué quieren para que sean restaurados, que sea el daño sea remediado? Y me llama la atención que se van a la ley de Moisés. No se van a otro lado, se van a la ley de Moisés. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Usted mira, ¿cómo así? ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. El que matare morirá irremisiblemente. La sangre nuestra está en la casa del rey Saúl, por lo tanto queremos a su descendencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y meten en problemas al rey. ¿Sabe por qué? Porque el rey podía agarrar esa excusa y exterminar la casa de David, de Saúl, porque esa era la costumbre de los reyes de aquel momento. Que el que llegaba al poder, que no era de la misma linaje del que iba estado, era exterminado para que ninguno se levantara. Pero él iba hecho 2 juramentos a la casa de Saúl, que él no la exterminaría. Había hecho 2. Aleluya. Aquí menciona uno exclusivamente. Dice que por esa causa perdonó al hijo de Jonathan, por el pacto que iba hecho con él. Pero en la cueva de la Adulán iba hecho otro pacto con Saúl, cuando le perdonó la vida. Aleluya. Ahí hizo otro pacto con él. ¿Por qué? Porque Saúl reconoció y le dice: hoy reconozco que el reino ha sido traspasado a ti, por lo cuanto te pido que me jures que no raerás mi casa después de mí, cuando el reino sea confirmado en tu mano. Y él le dice: no lo haré. Aleluya. Por eso cuando él entrega simplemente a aquellos 7 hombres para ser muertos por causa de aquel gran crimen que iba cometido contra ellos, aleluya, estaba cumpliendo la ley de Moisés, aleluya, que decía: ojo por ojo, aquel que matare fuere muerto. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo estaba cumpliendo el pacto que él iba hecho con aquellos 2 hombres, perseverando linaje de aquella casa. ¿Cuánto le daba? Porque no simplemente decir hacer juicio, es tener la sabiduría de Dios para saber hacer el juicio.
Con esto él estaba dando a entender que no era por iniciativa propia que él estaba haciendo juicio. ¿Cuánto le daba? Entonces eso nos lleva a ver una madre en una situación bastante difícil. Esos puntos eran lo que llevaron a que Rispa tuviera un buen tiempo viviendo en la intemperie con 7 cadáveres a su alrededor. Aleluya, con 7 muertos. Aleluya. Fíjese que el que conoce la ley de Dios se sabe refugiar en ella. No anda llorando, no anda poniendo las quejas por aquí y por allá. Simplemente hace lo que tiene que hacer y espera en Dios. ¿Cuánto le alaba? Le puede alabar en esta hora. Aleluya. Esta mujer no abrió su boca a decir: mis hijos no, mis hijos no, mis hijos se han portado bien, mis hijos se han portado diferente a los demás. Tal vez los otros 5 a los ojos de ella pudieron ser malos y pudieron merecer el castigo, pero ella, a sus ojos, ni uno de los 7 era malo, porque cuidó a los 7. Dice claramente que ella veló a los 7 aquella temporada. ¿Cuánto la daba? No solo estaba cuidando a sus hijos, estaba cuidando también a aquellos, aleluya, que eran simplemente los nietos del que fue su esposo en vida. ¿Cuánto le daba? En sí no era nada de ella, no tenía sangre de ella, pero estaba cuidándolo. Porque cuando nos metemos en la gracia de Dios, no hacemos extensión de personas, sea lo que sea que venga. Déjeme decirle que algo difícil es pasar un tiempo en una prueba y no ver que nadie se conduela, no ver que nadie extienda la mano, pero seguir en aquello esperando que aquel que todo lo ve sí va a mover su mano tarde que temprano. ¿Cuánto le alaba? Muchas veces, aleluya, alábele que él vive. Muchas veces somos prontos para hablar, para decir, se tiene que hacer así, se tiene que hacer lo otro, pero no sabemos esperar en Dios, no sabemos poner la carga en Dios, no sabemos decirle a Dios: aquí estoy, ayúdame tú, aleluya. Aquella mujer no anduvo quejándose con el rey, aquella mujer no se anduvo quejando con los ancianos del pueblo, aleluya. Simplemente aceptó el juicio que se le hizo a su casa. Aleluya, y aquel juicio era muerte para sus hijos y aquellos otros 5, aleluya, que estaban a la par de ellos. Ella simplemente aceptó ese juicio, dijo: es un juicio justo. ¿Por qué? Porque se ha citado la escritura, se ha citado, aleluya, la ley, y conforme a la ley se ha llevado a cabo. Ahora me toca resignarme y aceptarlo. Aleluya, pero no acepto que sean despedazados por animales. Antes de verlos despedazados, antes de verlos destruidos por animales, que sea yo destruida por ellos. ¿Cuánto le alaba? Es que el amor de una madre no solo simplemente se dice, se muestra. Y eso es lo que la escritura nos quiere decir a nosotros, que cuando hay un empeño en algo, Dios no va a dejar caer a tierra aquel empeño. ¿Cuánto le alaba? Aleluya. Al ser colgados, la ley decía esto: que era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Por lo tanto, estos hombres, aleluya, su destino era ser destruidos en aquellos árboles, allí donde fueron guindados. Ese era el final de ellos. Ser comidos por los animales, que su carne se deshiciera y cayera al suelo ya por estar deshecha. ¿Por qué? Porque ningún judío se iba a atrever a tocar aquello que era inmundo. Y no solo inmundo, era maldito delante de Dios mismo, porque eso decía la ley. Por eso, aleluya, Cristo cuando fue crucificado se hizo maldición por nosotros, tomando el lugar nuestro.
Porque éramos nosotros los que no éramos bien vistos, los que no teníamos parte en la gracia de Dios, aleluya. Y esta mujer nos da a entender desde allá que sí, Dios se mueve aún por aquellos que no tienen parte, aún por aquellos que no merecen. Dios se mueve si hay alguien que se rinde a Él, que se entrega a Él, que se humilla a Él, que espera en Él, que clama a Él, aleluya, que no se anda quejando por aquí, por allá, pero sí sigue haciendo la obra que Dios le ha puesto en sus manos. Ahora nos hemos vuelto una iglesia muy quejista, nos quejamos por todo. Es que no se está haciendo así, no se está haciendo así. Es que yo por ahí no me siento bien, no me siento el uno que el otro. Cuando la Escritura nos da ejemplo en muchas cosas, que aquellos que supieron callar su boca delante de los hombres, pero supieron gemir delante de Dios, fueron victoriosos. ¿Cuánto le alaban? Esta mujer, el frío no le quitó el deseo que tenía de ver a sus hijos sepultados. Sabía que no se podía quejar con nadie porque conocía la Escritura, conocía la ley. El problema, nosotros nos lloramos mucho, quejamos mucho porque desconocemos lo que la Escritura dice. Desconocemos lo que la Biblia nos enseña. Desconocemos lo que Dios ha preparado de antemano ya para que el pueblo se ría por medio de esa ley. ¿Cuánto le alaba? Esta mujer no la desconocía. Por eso no le dijo: rey, ten misericordia, entiérralos. Aleluya. Simplemente pasó el tiempo que tenía que pasar en vela, en ayuno, velando a aquellos muertos. ¿Qué está haciendo usted por la obra? ¿Se está quejando? ¿O está buscando el rostro de Dios? Aleluya. Fíjese que no tuvo que abrir la boca delante de ningún hombre para que Dios, aleluya, diera luz verde para que fueran enterrados. No fue el rey David, no fueron aquellos que llevaron la noticia al rey David los que dieron luz verde. Aleluya. Fue Dios el que dio la luz verde. Y usted me dirá: ¿en qué, hermano? ¿Qué dice que había antes de la muerte de estos hombres para que el juicio se ejecutara? ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Qué dice que estaba sucediendo? ¿Estamos aquí? ¿Qué estaba sucediendo? Sequía. Sequía. Aleluya. Pero ¿qué sucedió? Dice, cuando los cuerpos estaban guindados allá, empezó la siega hasta el momento que llegó la primera lluvia. Pero en el tiempo de la primera lluvia, no fue antes. Ya no había la sequía que iba a estar constante en 3 años, o sea, por 3 tiempos de que tenía que llover, no iba llovido. Al cuarto, justo en ese tiempo, empezó a llover. Empezó a decir Dios: he calmado mi furor, he calmado mi ira, he perdonado a mi pueblo, he perdonado aquella falta que se cometió, he perdonado a los que quedan con vida de la casa de Saúl, he perdonado a aquellos que han seguido respirando de la casa de Saúl. ¿Cuánto le alaba? Eso es lo que estaba diciendo con la lluvia. He perdonado, he restaurado a la casa de Saúl una vez más. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le glorifican? Alábele que Él vive, aleluya. La sequía le he parado porque se han celebrado el juicio justamente como yo quería, no con injusticia, no por soberbia, no por arrogancia, no por orgullo, no aprovechándose de la situación, sino que llevando las cosas bajo la palabra mía. Y por cuanto se hicieron como yo mando en mi palabra, yo doy el visto bueno y vuelvo a abrir los cielos, vuelvo a enviar agua, vuelvo a enviar vida a la tierra. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuánto le glorifica? No es como usted quiera, no es como yo quiera, es como está escrito que se tiene que hacer las cosas. Alábele si puede. Aleluya. Esa
ahí cuando Dios dice, estoy de acuerdo, aleluya, que los que queden reciban la honra merecida, aleluya, que sean, aleluya, enterrados los que tengan que ser enterrados con honores, aleluya. ¿Quién movió la mano de Dios? Una mujer que estaba en silencio allá, solo apartando los animales del campo, solo apartando los animales que podían venir a hacer daño. Solo ella movió la mano, aleluya, de Dios, aleluya. Por dos cosas. Una, no se puso contra el juicio de Dios porque sabía que era justo. Dos, porque supo esperar en Dios y no quejarse a lo loco. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Aleluya. Gloria a Dios. Es Dios hablando de los cielos. Cuando Él manda la lluvia, está diciendo, se ha hecho el juicio como se debía hacer. Porque no es como a usted le parezca. Muchas veces los que tenemos autoridad queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, deje que Dios actúe, deje que Dios hable, deje que Dios muestre su gracia, su misericordia o su ira, aleluya, porque Él va a hablar. No importa el tiempo que pase, Él va a hablar. No importa que pasen los años, Él va a hablar. Él va a hacer lo que tenga que hacer, aleluya. Aleluya. Ya Saúl ni existía en la tierra, ya iba a sido muerto, pero Dios, aleluya, se acuerda de aquella injusticia que se le iba hecho a la Gabaonita y dice, no es posible que quede injustamente ese ultrajo sobre ellos, aleluya. No eran ellos los que se estaban quejando, no eran ellos los que estaban llorando, aleluya, fue Dios hablando desde el cielo por medio de la sequía, aleluya. Dice aquel juicio, aleluya, aquella masacre pasó en vano. No va a haber justicia para ellos. Aquella sangre del inocente va a caer a tierra y no se va a juzgar al homicida. No es así delante de mí, dice Dios. Yo juzgo al culpable y lo condeno, aleluya, porque no pasará por inocente al culpable. No importa los años que pasen, no importa el tiempo que pase, Dios hará lo que tenga que hacer. Porque al culpable Dios lo va a castigar, aleluya. Aleluya. No fue, aleluya, David que estaba buscando culpables. Era Dios que estaba hablando de los cielos. Era Dios diciéndole, algo no has hecho aquí. Tú te enteraste de la masacre que hizo Saúl a la Gabaonita y no hiciste nada por restaurarles. Aleluya. Estás cubriendo. La sangre de ellos está en tus manos porque no estás haciendo justicia a ellos. Aleluya. Los Gabonitas conocían la escritura. No dijeron vamos a romper el pacto. Dijeron la escritura que dice, el que mate sea muerto. Así que de la casa de Saúl queremos 7 hombres. Eliges tú. Aleluya. Aleluya. No hay que pedir plata, era lo menos. Para mí lo más importante en ese momento, ser libre, ya no tener que ir a buscarle leña a estos haraganes, ya no tener que ir a buscar agua cuando hay sequía. Este tiempo, 3 años y medio, nos ha tocado ir hasta saber a dónde traerles agua, porque no hay agua en Israel, aleluya. No importa que sigamos caminando hasta allá, pero nosotros hemos conocido la gracia de Dios y aún de sirvientes estamos felices, porque es mejor estar un día en los antros de Jehová que 1000 fuera de ellos. Aleluya, no importa que estamos como sirvientes, pero estamos recibiendo la bendición. No queremos irnos de aquí, queremos simplemente que se cumpla la palabra. Aleluya, el que mata muera. Él nos mató a nosotros inocentemente, entonces su casa pague el precio. Aleluya. Y Dios dice, sí, estoy de acuerdo. Envío la lluvia, aleluya. Levanto el castigo. Oh, gloria a Dios, cuánto le alaban. Oh, gloria a su nombre. Porque no es como usted quiera, es como está escrito, hermano, aleluya. Aquella mujer no dijo, no, ¿y por qué mis hijos? No, porque es de mi casa. No, se quedó en silencio. Recibió el castigo, sí. Pero dijo, no,
El castigo pudo llegar por la causa de su padre, pero ellos no merecen esa muerte. No merecen ese castigo de ser destruidos por las aves, por las fieras del campo. No merecen eso. Yo me voy a encargar de cuidarlos hasta el final de mis tiempos. Porque no estaba buscando quien le ayudara. ¿Usted cree que con la fortaleza que podía tener, cuánto tiempo podía durar? Pasó varios meses a la intemperie. Aleluya. Sin quejarse. ¿Cuánto ha pasado usted? ¿Cuánto hemos pasado nosotros? Aleluya. Dios le dice: sí me ha agradado de tu conducta, y van a enterrar con honores a tu casa. Aleluya. Tanto es así que no van a quedar en una tumba cualquiera, una tumba ahí de una fosa que se hizo común y que ahí los entierre solo para que los animales no se los coman. No, no, no. Van a ser enterrados como príncipes de la casa de Israel, porque van a ser enterrados a la par de su padre y de su abuelo. Cuando le alaba, van a ser enterrados con los generales de Israel. Alábele que él vive, aleluya. Porque cuando se le anuncia, aleluya, a David que Rispa estaba en aquella condición, él dice: ¿a dónde están los huesos de Saúl? ¿A dónde están los huesos de Jonathan? Traedlos y los vamos a enterrar dignamente en Israel. Y junto a ellos van estos 7 también. ¿Cuánto le alaba? Van a ser enterrados en una tumba digna de reyes y príncipes. ¿Cuánto le alaba? Aleluya. Dios ya habló que ya quitó la sequía, que está conforme con el juicio que se hizo. Ahora vamos a darle una muerte digna, que sean enterrados honrosamente. ¿Cuánto le alaba? Porque no es como usted muera, es su conducta delante de Dios que va a hacer la diferencia. No es como partamos de esta tierra, es lo que hemos hecho en ella lo que hace la diferencia delante de mi Dios. Aleluya. Aquella mujer, aleluya, creo que no se lo esperaba, aleluya, que sus hijos fueran enterrados a la par de su padre. Tal vez estaba esperando simplemente, tal vez alguna cobita por ahí, para que ningún animal se lo destruyera y que se terminaran como cualquier otro, la tierra deshaciéndolo. Tal vez eso estaba esperando ella, pero Dios no estaba pensando eso. Dios estaba pensando que aquello que se iba, aleluya, sacrificado, no iba a quedar en vano, no iba a quedar por tierra, no iba a quedar así por así, que Dios lo iba a honrar, lo iba a levantar. ¿Cuánto le alaba? Porque el que sabe esperar en Dios, Dios lo restaura. ¿Cuánto le alaba? Aleluya. Pero hay que saber esperar en Dios, hay que saber confiar en Dios. Hay que saber decirle a Dios: aquí estoy, yo te necesito. ¿Cuál es el problema? Que nos quejamos con medio mundo, quejamos aquí, quejamos allá y dejamos la gracia de Dios. Como cristianos nosotros debemos de depender más de Dios. Muchas veces, aleluya, somos rápidos para hacer juicios por todo, pero se nos olvida que hay que ir a la fuente. David, aleluya, cuando se halló desesperado por la sequía, no preguntó a sus gobernantes ahí, a sus consejeros: ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo hacemos? ¿O qué buscamos? No, David dijo: vamos delante del que lo puede todo. Vamos delante del grande, que Él nos va a decir cuál es el problema. Hay que ir a Dios, hay que depender de Dios, hay que buscar a Dios, aleluya. Rispa no lloró delante de David, aleluya. Lloró delante de Dios. Cuidó a sus hijos con toda su fuerza, aleluya. Los entregó a que a los animales se los comieran, no. Aleluya. No simplemente fueron enterrados con honores. ¿Por qué? Porque cuando alguien se dispone a creerle a Dios, Dios hace hasta lo imposible por recompensar. Aleluya. Muchas veces hacemos juicios rápidos cuando es casa de otro.
El problema es cuando es el juicio a casa nuestra. Fíjese que David, aleluya, juzgaba rectamente mucho. En casi la mayoría de juicios que David ejecutó fueron rectos porque él siempre buscaba a Dios. Pero usted sabe dónde David en juicio se equivocó más que otra cosa. ¿Sabe dónde? En su casa. En su casa. Porque muchas veces en la casa es más difícil. Cuando otro juzga, a veces juzgamos. Y si juzgamos delante de Dios, que Dios dirija, es un juicio recto. Pero cuando juzgamos solo por las emociones, fracasamos. Es que debemos de aprender y buscar a Dios. Saber recibir lo que Dios nos da, sin importar lo que sea. Rispa recibió la muerte de sus hijos sin queja. Fíjense que la escritura no nos dice que estuvo llorando. Y que no nos dice que estuvo, Señor, no, nos dice que puso un trapo de silicio, o sea, un trapo áspero que molestaba la piel, ardía la piel, en un peñasco, y esa era su cama. Aleluya. Tantito se movía, había malestar. Pero no estaba quejándose. Eso nos dice a nosotros que muchas veces la situación del cristiano no va a ser fácil, no va a ser algo de color de rosa. Pero aún así debemos de saber esperar en Dios, porque ese es el que le hemos creído. Al que es capaz de cerrar los cielos cuando ve una injusticia sin hacerse un juicio de veramente, sin importar el tiempo que haya pasado. Que es capaz de abrir los cielos dando a entender que, aleluya, está satisfecho con el juicio que se ha celebrado, aleluya. Y que el sacrificio de aquella madre ya no tiene por qué continuar en aquella vela, en aquella agonía, que ya basta de aquel dolor, que ahora se puede ir a descansar porque sus muertos están sepultados dignamente, aleluya, en una tumba real. ¿Cuánto le alaba? Que puede ir a descansar los últimos días de su vida tranquilamente en una chocita. ¿Por qué? Porque sus muertos ahora descansan. Aleluya. Pero hay que saber, hermano, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos hasta ingratos con los demás. Fíjense estos hombres, los gabonitas. Ellos no fueron ingratos con la casa de Saúl. Ellos no pidieron el exterminio de la casa de Saúl. Ellos dijeron: 7 hombres queremos. ¿Quiénes? Elígelos tú, rey. ¿Por qué 7 hombres? Por la que ha sucedido. Por la muerte de vuestros hermanos a mano de Saúl. No querían exterminar la casa de Saúl. David tampoco la quería exterminar. ¿Por qué? ¿Cuántos había en el palacio viviendo allá? ¿Cuántos había de la casa de Saúl? ¿Cuántos había? Esos lectores de la Biblia los quiero ver. ¿Cuántos había en la casa de David viviendo? Ahí menciona uno. Aleluya. Pero yo quiero saber si solo ese uno era. ¿Ah? Aleluya. Descendientes directos de Saúl, ¿cuántos había en la casa de David? No creo, hombre. Aleluya. Ahí solo, no me busque ahí, que ahí solo hay uno. Aleluya. ¿Cuántos? Habían 2 directos. Ya si Mefiboset tenía otro, pues ya otro cuento. Pero habían 2 directos. Estaba Mical y estaba
Mefiboset, estaban los dos. Los dos eran hijos directos de Saúl. Aleluya, ¿cuánto le alaba? ¿Ah? Y había nietos, no, pero le digo, si yo sé que había nietos, no, pero no sé cuántos, porque entre los nietos ya se extienden. ¿Ah? Aleluya, eran nietos, Mefiboset, sí. Aleluya, sí, pero recuerde que aquí se han ido los nietos también. Aquí se van 5 nietos. Por eso le digo que directo, aquí hay 5 nietos y 2 hijos en esta muerte. Y de esos se queda Mefiboset y Mical. Se quedan 2. ¿Por qué? Porque no era exterminar, no era aprovecharse de lo que estaba pasando, era cumplir la palabra, era llevar la palabra al pie de la letra. Eso era lo que Dios quería y eso es lo que se hizo. Y Dios dijo, sí, estoy de acuerdo, cuando abrió los cielos nuevamente para que lloviese, para que hubiera agua nuevamente en aquel pueblo desierto. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? ¿O no? Gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Me dije, José era nieto, sí. Y allí se fueron 5. Bien se podía ir él también. Pero no, aleluya. Mefiboset no se fue por el juramento a Jonathan, y lo dice claramente ahí. Y Mical no se fue porque también aleluya, Saúl en la cueva le dice que no destruiría su casa, que no la exterminaría. Aleluya. Cumple los 2 juramentos. Aleluya. Cuando usted y yo nos comprometamos, tenemos que cumplir. Cuéstenos lo que nos cueste. Aquí fue probado el rey David a ver si cumplía o no cumplía la palabra que le iba dado ya a los muertos. Aleluya, ¿sí? ¿O no? Porque a los 2 le dijo que no exterminaría su casa. A David, a Jonathan le dijo, tú eres mi hermano, ¿cómo te voy a exterminar? No. Aleluya. Y Saúl, cuando estaba en la cueva, Saúl le dijo, cuando sea firmado el reino en tus manos, no extermines mi casa, te lo prometo, no la exterminaré. Cumplió la palabra. Aquella mujer vio la sentencia y dijo, está dentro de la escritura, la acepto. Aleluya. Pero no quiero que mis hijos sean destruidos. Y se fue a llorar delante de Dios. Le digo a llorar porque es imposible que no lloren, que la escritura no lo recalque, pero es imposible que una madre no llore ver sus hijos guindados en aquel madero. ¿Cuánto le alaba? Pero no se anduvo quejando por aquí por allá, hermano. No anduvo llorando. Hizo hasta lo más imposible que podía hacer. ¿Qué ha hecho usted por los suyos? Muchas veces nosotros nos conformamos muy fácil cuando vemos que a nuestra casa se nos ataca. Y debemos de examinar si es delante de Dios que está, pues hay que recibir aquel ataque. Pero también defenderla cuando ya el enemigo quiere tomar ventaja de aquel ataque. ¿Por qué le digo? Porque ella dijo, el juicio vino de parte de Dios, lo acepto. Pero que los animales se lo devoren, no los acepto, aleluya. Dios tiene que hacerme justicia. Dios tiene que saber que el pecado de ellos no es por eso que están guindados ahí, sino que por el pecado de sus padres, por el pecado de sus abuelos que están ahí. Por lo tanto, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. ¿Cuánto le alaba? Esa era la petición de ella y lo vino realizado. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuál es su petición? ¿Está defendiendo su casa o está dejando que el enemigo haga lo que quiera? ¿Estás luchando por su casa? Aleluya. Traía aquí una soga, pero no. Aleluya. Creo que no se necesita. Hermano, es necesario que nosotros de veramente nos involucremos como cristianos. En primer lugar, pelear por nuestra propia vida. Y segundo, por nuestra casa. No puede el enemigo venir a destruir y hacerla pedazo. ¿Puede caer en juicio? Sí puede caer en juicio porque somos humanos y como humanos hay falla, hay pecado delante de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios nos quiera destruido hasta el punto de desaparecer nuestros huesos.
Los huesos de aquellos no fueron desaparecidos por las bestias del campo. Fueron enterrados honorablemente por una mujer que estaba ahí velando. Porque si aquella mujer no hubiera estado velando, esos huesos hubieran sido devorados por los animales. Aleluya. Si aquella mujer no hubiera estado velando, la noticia no hubiera llegado a David, que aún seguían guindados aquellos huesos allá en aquel madero. ¿Sí? Aleluya. Así que, hermano, a luchar por nuestra casa. Juicios tiene que haber, pero se tiene que hacer con la escritura, dentro de lo que es la Biblia. Deje que Dios hable cuando tenga que hablar. No importa si pasan años, a Dios no se le olvida ni pasa por alto alguna cosa que tenga que ser juzgada. ¿Cuánto tiempo iba pasado? Mucho tiempo, desde que aconteció todo esto hasta el momento del juicio. Pero a Dios no se le olvidó ni pasó por alto el sacrificio de aquella mujer. Dios les bendiga y el pastor con nosotros.